¿Qué tal? ¿Qué tal? Con el tema de lo que platicamos hace rato por el chat de WhatsApp, pues yo les comentaba que ECMAScript pues ya se encuentra en la versión 6, ¿sí? Actualmente está por liberarse la nueva versión para el 2020. Aquí es donde viene información del ECMAScript, ¿sí? Muchas veces muchos de los programadores están trabajando con versión 4, versión 5, ¿sí? jQuery básicamente es un proyecto que nació en base a necesidades, en este caso de consumo de servicios a través de Ajax, que en aquel entonces era hasta cierto punto complicado la implementación en los diferentes navegadores, pero a partir de las versiones 5 y 6, muchas de estas características que no se poseían en las versiones anteriores son fáciles de implementar. Por tal motivo jQuery pues deja de ser una herramienta útil a ser una herramienta obsoleta. Por eso es conveniente siempre estar verificando cuáles son los nuevos actualizaciones, qué mejoras tienen, ¿no? Porque a su vez, como les comentaba, el no realizar una actualización, llámese sistema operativo, llámese lenguaje, llámese programación o aplicación base de datos, pues conlleva a fallos de seguridad, ¿no? En el caso de lo que es jQuery, pues yo les decía que actualmente se maneja jQuery como soporte, como una especie de soporte, pero no se maneja como implementación. Actualmente ya no se maneja como implementación. Es fácil encontrar fallos de seguridad en jQuery, ¿sí? Y en aplicaciones JavaScript si estas no se encuentran empaquetadas, ¿sí? Por eso es que normalmente ahora se trabaja con Webpack para crear un solo componente o empaquetar todo ese código, ¿sí? Para de alguna forma hacerlo complejo, ¿sí? Para aplicar una ingeniería inversa, ¿no? Actualmente Google acaba de lanzar esta parte, ¿sí? Esto es interesante porque permite ya trabajar algunos aspectos que anteriormente eran complicados. Hay nuevas mejoras, ¿sí? Con la parte sobre todo de componentes web, ¿sí? Es importante siempre estar actualizado. ¿Por qué? Porque muchas cosas que antes eran complicadas ahora son bastante más sencillas de realizar con las nuevas actualizaciones, ¿no? Entonces esta nueva librería pues ya permite hacer muchísimas cosas, trabajar un JavaScript mucho más limpio a través de TypeScript, ¿sí? Y pues bueno, ¿no? Siempre es importante, lo que les digo, estar siempre actualizado, más nosotros, ¿no? El tema de desarrollo, el tema de seguridad, una implementación quizás que hace un año, 2 años era buena, hoy en día ya es obsoleta, ¿no? Un ejemplo de ellos son los microservicios, ¿sí? Normalmente las aplicaciones se trabajaban de esta forma, de manera monolítica, una arquitectura donde se componían la lógica, la base de datos, la interfaz, ¿no? Hoy en día es una arquitectura que hasta cierto punto es económica, pero tiene muchísimas desventajas, más cuando hablamos de aplicaciones a nivel empresarial, donde requerimos una escalabilidad en nuestras aplicaciones, donde requerimos disminuir nuestros fallos o actualizar, no conlleva actualizar toda la aplicación, solamente una parte de, ¿sí? Entonces tiene muchísimas mejoras, ¿no? Con lo que es el Internet de las cosas. Los microservicios pues son ahora una parte importante para la parte de desarrollo, ¿no? Un ejemplo de ellos pues lo podemos ver con Netflix, ¿no? Netflix tiene una serie impresionante de microservicios y cada una hace una función en específico, ¿no? Eso nos permite tener una plataforma independiente de los servicios que se consuman, y esta puede ser una aplicación móvil, una aplicación de escritorio o una aplicación web, ¿no? Entonces la ventaja de trabajar sobre microservicios es que no esencialmente deben de estar sobre la misma base de datos o el mismo lenguaje de programación, sino que este puede ser independiente y simplemente lo que hace es interactuar a través de servicios, ¿no? ¿Sí?
Para entender un poquito esta parte, pues obviamente tenemos que conocer un poquito lo que son los servicios SOAT, ¿no? Lo que son las APIs de servicios, ¿no? No nada más es hacer una API y que la consuma, porque me ha tocado ver desarrollos donde dice, bueno, mi desarrollo es una aplicación basada en microservicios, basada en una API de servicios, porque tiene una API, pero ¿qué creen? La API solamente puede ser consumida por ese mismo sistema, no se puede consumir de otra forma. Y aquí viene lo importante, ¿sí? Cuando nosotros generamos una API debe estar ajustada a los estándares que solicitan, en este caso los estándares actuales para desarrollo de API, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no cumplimos con esos estándares, pues básicamente no tenemos una API como tal, ¿sí? Entonces un estándar pues obviamente implica, esta es una API, ¿sí? Que está sobre el estándar OpenAPI 3.0, ¿sí? Y obviamente me permite hacer testing sobre la API, me permite consumir los servicios, ¿sí? A través de diferentes endpoints, ¿sí? Donde yo puedo consumir, no sé, en este caso categorías, imágenes asociadas al producto, subcategorías, productos, etcétera, ¿no? Entonces este esquema o este estándar me permite pues conocer cuáles son los datos, el tipo de datos que está validando esta API, ¿sí? Los datos cómo son retornados, mediante qué estructura, texto, JSON, LD-JSON o JSON puro, aplicación, cuál es la estructura de estos mismos datos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aplicaciones con microservicios o aplicaciones a través de APIs, ¿sí? Como son las que actualmente se están consumiendo, un ejemplo de ellas es Facebook, es Google, es Amazon, ¿sí? Netflix, muchas aplicaciones actuales, pues hablamos de, en este caso, de servicios o microservicios, que son APIs que pueden ser consumidas de diferentes URLs sin importar en qué servidor están, sin importar el lenguaje, sin importar, en este caso, el gestor de base de datos. Simplemente nosotros consumimos esa API y esa API nos trae información, ¿no? Pero aquí habla un nuevo esquema también de seguridad, ¿sí? Para poder controlar este volumen de tráfico de información a través de microservicios o APIs, pues ya no podemos seguir sobre el mismo modelo que anteriormente estábamos trabajando, que es el cliente-servidor. Ya hablamos de utilizar un esquema de seguridad mucho más robusta, porque esto implica exponer la seguridad. Como hablamos de información bastante grande, pues hablamos que ya no es tan sencillo como voy a tener un servidor donde voy a atender a 1000 clientes y estos a su vez tienen que tener un control de logueo y acceso. Eso lo vuelve a hacer complicado, ¿sí? Entonces básicamente lo que hacemos en este momento es trabajar la API a través de aplicaciones reactivas. Y una forma de controlar estas aplicaciones reactivas es a través de lo que se llama el JSON Web Token, ¿sí? El JSON Web Token, ¿sí? Es una forma que nos permite, mediante un algoritmo, cifrar la información a través de un token en el cual se compone de 3 elementos, ¿sí? En este caso los elementos son el header, el payload y la llave, ¿sí? O la firma digital, ¿sí? Los dos primeros elementos son elementos que yo puedo de alguna forma tener pública, pero si estos elementos son alterados, no corresponden con la firma, ¿sí? De esa forma se determina que hubo modificación en la firma y el servicio no es atendido, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, esta API, actualmente no la tenemos con el token, porque estamos en fase de desarrollo, pero simplemente si nosotros activamos en este caso el web token, pues si yo quiero consumir un servicio para hacer una prueba, este no puede ser consumido si no cuento con la API, ¿sí? Un ejemplo, voy a consumir este servicio, ¿sí?
Pongamos un ejemplo, ejecuto el servicio, ¿sí? Aquí está la forma de ejecutarla y aquí me regresa que no cuento con el JSON Web Token, ¿sí? Entonces, para yo poder ejecutar esta API, que ya está en modo, digamos, antes del productivo, ¿sí? Pues yo necesito la autorización, necesitaría yo ingresar el token de validación para yo poder consumir la API, ¿no? Entonces, ya hablamos que también tenemos que implementar medidas de seguridad. Una de ellas es JSON Web Token, porque yo genero un mecanismo de seguridad del lado del servidor y a su vez se lo cedo a la aplicación. De esa forma, yo puedo tener n número de clientes conectados consumiendo los servicios, pero no les significa una carga de recursos al lado del servidor. Entonces, esto hasta cierto punto viene a aligerar ciertos procesos de carga que antes se tenían que hacer del lado del servidor, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Pues que lo puedo utilizar en una aplicación móvil, que lo puedo utilizar en una aplicación web o una aplicación de escritorio, ¿no? Entonces, mi API ya puede ser consumida desde cualquier tipo de aplicación, ¿sí? Entonces, aquí es uno de los ejemplos, ¿sí? Como les mostré hace ratito, es una API que tiene diferentes endpoints, ¿sí? Pero acá viene algo complicado, otro proceso complicado que se generó hace tiempo, ¿sí? Y que lo detectó el equipo de Facebook, que es precisamente que ya tengo muchísimas APIs. Imagínense a Facebook, esta es una aplicación pequeña de comercio, pero imagínense Facebook, todas las APIs y todos los endpoints que tiene y a todo lo que tiene que acceder, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un pequeño conflicto. Son muchos endpoints y muchísimo consumo de servicios, ¿sí? Entonces Google en el 2012 dio un mecanismo de poder simplificar esto, ¿sí? Y por eso creó lo que se llama GraphQL, ¿sí? GraphQL, ¿qué es lo que nos permite? Bueno, inicialmente lo que teníamos es un esquema como este, donde teníamos un cliente que a su vez consumía un servicio o una API, ¿sí? A un endpoint, ¿sí? Pero si pueden observar, son diferentes endpoints que puedo estar consumiendo, ¿sí? En el caso de GraphQL, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo solamente un endpoint y a través de ese endpoint yo puedo consumir todas mis APIs de servicio, ¿sí? Entonces, no solamente eso, otro de los problemas que se tiene muy común es que, vamos a poner este ejemplo, vamos a agarrar el de productos, por aquí debo tener el de productos, aquí está, ¿sale? Vamos a consumir el servicio, ahí está, vamos a ejecutarlo, vamos a cambiar los datos, como queremos que nos muestre los datos, y ahí está. Este es el consumo de los servicios para productos, ¿sí? Yo tengo una serie de información que muchas veces no la necesito o no la ocupo. Entonces, desgraciadamente, este endpoint de esta API, que es la parte de productos, me trae toda esta información, pero quizás yo solamente necesite el nombre, o necesite el precio, o necesite la imagen, pero no necesito toda esta información. Entonces, todo esto se traduce en consumo, ¿sí? Consumo del lado del cliente, de mi red de datos, y consumo del lado del servidor. Entonces, esto es lo que vino a modificar GraphQL, porque con GraphQL yo puedo tener esa misma consulta. Aquí está, ¿sí? Donde yo ya puedo hacer referencia a qué es lo que necesito, ¿sí? A lo mejor yo solamente necesito, pues, el nombre, ¿sí? Y los demás campos yo no los necesito. Entonces, ¿qué pasa? Del lado del cliente construyo una consulta, mi consumo es reducido, ¿sí? Y solamente tengo un endpoint del lado de mi aplicación, ¿sí? Ahí está el ejemplo. Solamente me interesa el ID y me interesa el nombre, ¿sí? Entonces todos los demás campos que traía mi API, ¿sí? No son necesarios, ¿sí? Entonces, simplifico mi punto de acceso, mi endpoint, en vez de tener n número de endpoints, lo simplifico a uno,
consulto la información que solamente necesito del lado del servidor, ¿sí? Se disminuye mi volumen de datos, ¿sí? Y es mucho más simple manejar un solo endpoint que manejar n número de endpoints, ¿sí? Aquellos que han hecho aplicaciones reactivas a través de servicios, ya sea una API o diferentes APIs, se van a dar cuenta que tienen que ser llamados a diferentes endpoints, ¿sí? Tienen muchísimos datos, muchas veces es cruzar todos esos datos, ¿sí? Si lo trabajamos a través de GraphQL, pues es mucho más sencillo porque nos dirigimos a un solo endpoint y traemos la información que necesitamos, ¿no? En este caso, pues podemos hacerla más compleja, no solamente eso, puedo traer la descripción, el dato del slug, las categorías a cuáles pertenecen esos productos, ¿sí? La puedo hacer tan compleja como tan sencilla, ¿sí? Pero en vez de utilizar o consumir diferentes endpoints y cruzar la información, ¿sí? Pues simplemente utilizo un solo endpoint y desde aquí genero, ¿sí? Mi consulta. Entonces, aquí que estamos hablando de que es importante en la parte de desarrollo, pues estar siempre al pendiente de las modificaciones o cambios en las plataformas de desarrollo que estemos utilizando, cuáles son los nuevos cambios que implican las mejoras, ¿sí? ¿Sí? Leer la información, cuáles son las mejoras que trae, en este caso ECMAScript para el 2020, ¿sí? A lo mejor hay fallos de seguridad en las versiones anteriores. En Shenlong te explica cuáles son las que vienen a cambiar, cuáles son las actualizaciones o mejoras importantes, si vale la pena implementarlos en tus nuevos desarrollos, ¿sí? Si hay alguna alternativa sobre los nuevos desarrollos que implique menos codificación dentro de la parte de tu front, back, ¿sí? Utilizar arquitecturas mucho más modernas, más robustas, más testeables, más escalables, ¿sí? En el caso de trabajarlo con una API de servicios, pues es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque me permite hacer un testing sobre mis APIs, ¿sí? Validar resultados, validar datos que se metan. Entonces, esto hasta cierto punto es mucho más fácil de testear que una aplicación monolítica, ¿sí? Donde tengo muchísimos puntos de fallo, muchísimos errores o conflictos. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una aplicación, en este caso reactiva, ya sea en Angular, ya sea en Vue, ya sea en React, y vamos a tener, ¿sí? Nuestros microservicios o servicios o una API, ¿sí? Y en el caso de que la aplicación no sea en caso que sea muy complicada, con muchísimos consumos de servicio, pues a lo mejor escalarlo a un GraphQL, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma tenemos aplicaciones que son más escalables, más fáciles de testear, más fáciles de aplicar pruebas unitarias, ¿no? Entonces, de la parte, por ejemplo, que yo recomiendo muchísimo de la parte del frontend, es utilizar ya modelos reactivos. ¿Por qué? Porque el modelo reactivo ya no nada más trabajas la parte web, sino que ya encapsulas todo tu proyecto, ¿sí? Lo encapsulas, generas una app, ¿sí? Un paquete de la aplicación, la cual es difícil o complicada aplicarle a ingeniería inversa, como es código JavaScript, como es código jQuery, ¿no? Porque pues, aquí yo tengo mi lógica de programación de esta aplicación, ¿sí? Pero si yo me voy a la aplicación en sí, que es esta aplicación, y quiero ver el código, pues realmente no tengo mucha información, no tengo información en este caso de las hojas de estilo, no tengo información en este caso del código, ¿no? En este caso, como se encuentra en una versión de desarrollo, pues si yo observo el código, pues puedo ver ahí algo medio extraño, medio raro, que tiene que ver con Webpack. Pero una vez que se genere en productivo, todo esto se compila y queda un código ofuscado, que es mucho más complicado de poder leer, ¿no? Aquí todavía se puede leer un poquito,
¿sí? Porque el código todavía se encuentra en una fase de desarrollo, pero una vez que nosotros generemos el código para un ambiente productivo, ¿sí? Este se compila en un paquete y pues ya es mucho más complicado de leer, ¿no? Entonces, volvemos a hacer hincapié en lo mismo. No podemos quedarnos con la programación tradicional, con la programación de hace 10, 20 años, porque eso ya en este momento es obsoleto. Quizás en 2, 3 años más lo que actualmente esté manejando probablemente sea obsoleto también, ¿sí? Pero ¿qué conlleva el no actualizarte? El que no te actualices conlleva fallos de seguridad en el desarrollo de tus sistemas, ¿sí? Fallo de seguridad para acceso de datos, inyecciones, toda esta parte, ¿no? Entonces siempre es importante, ¿sí? Ir mejorando tus procesos en cuanto a la parte de desarrollo y ver cuáles son las mejores alternativas que existen para desarrollo, ¿sí? Sin importar el cliente, ¿sí? El cliente a lo mejor puede ser un pequeño cliente, pero ¿qué crees? ¿Sí? Lo puedes hacer con calidad, lo puedes hacer con buenas prácticas e implementando desarrollos de cualquier un nivel empresarial. Entonces, a mí me ha tocado ver código dentro de las aplicaciones donde tú puedes ver y te pones a analizar y empiezas a ver una serie de fallos de seguridad, una serie de malas implementaciones, malas prácticas, en las APIs, en la cuestión de las APIs me ha tocado ver proyectos que no incorporan un estándar, ¿no? Entonces, el no incorporar un estándar pues conlleva a generar más fallos en el desarrollo de tu programación, ¿no? O sea, por ejemplo, PHP tiene el estándar PSR, sí, que es un estándar de codificación, sí, que podemos nosotros encontrar. ¿Dónde está? PSR. Acá está. ¿Sí? Que podemos encontrar de cómo se debe codificar PHP. Lo mismo está para lo que es JavaScript, lo mismo está para lo que es HTML, lo mismo está para el desarrollo de aplicaciones. En el caso de GraphQL es mucho más fácil porque con GraphQL, una vez que generamos la API, el endpoint y los servicios a GraphQL, en automático te va generando la documentación, ¿sí? La documentación de tu proyecto. Entonces, todo esto debe de ir bien documentado, bien testeado, bien probado, ¿sí? Cada punto debe de encargarse de seguir un estándar sobre la parte de desarrollo. Muchos de los problemas de la seguridad es que nadie aplica un estándar en la parte de desarrollo, ¿sí? Entonces te puedes encontrar aplicaciones que dices que son aplicaciones o que son APIs de servicio que no están elaboradas en un estándar, y cuando tú le empiezas a aplicar una ingeniería a sus procesos te das cuenta de que tienen fallos considerables de seguridad. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay? Primero voy a implementar una API, ok, me voy a lo que hay, qué tipos de estándar hay, cuál puedo aplicar. Si en el caso yo estoy aplicando la Open API 3.0, aquí me dice cómo la debo especificar para llevar a cabo la documentación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante para llevar en un desarrollo. Pues mi recomendación básicamente es no solamente hablar el tema de la seguridad, es empezar a aplicarlo desde tus procesos más sencillos o simples, ¿sí? Hasta los procesos más complejos. Pero si uno no empieza a desarrollar estos procesos, a desarrollar estas nuevas prácticas, pues se va a quedar obsoleto, va a llegar a un punto en que la tecnología nos va a superar por muchísimo, ¿no? Bueno, este es un breve comentario, ¿sí? Espero que les pueda servir y que les ayude a tomar buenas decisiones. Yo creo que es un buen momento aquellos que están desarrollando en fijar en qué van a desarrollar, cómo van a desarrollar, existen estándares para llevar un proceso de desarrollo adecuado, etcétera, ¿no?